Bien, hermanos, vamos a pasar este tiempo, el tiempo de meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en el capítulo 6 de Mateo, versículo del 5 al 15. La semana antepasada vimos acerca de Jesús y las limosnas, la ayuda al prójimo. Ahora va a pasar al segundo punto, la oración. Y vamos a ver con ustedes entonces el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Preguntamos, ¿cuál es el motivo de la exhortación de Jesús aquí? ¿Cuál será el motivo principal que ocupa la exhortación de Jesús? Tal vez será orar en pie, porque aquí dice lo siguiente: no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. ¿Será un problema orar de pie? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? Todos acabamos de orar de pie. El problema no es orar de pie. ¿Será orar en las sinagogas? Diríamos, ¿orar en el templo? Tampoco, no es el problema principal. Y los hipócritas aman el orar en las esquinas de las calles. ¿Será malo las esquinas? ¿Tendrán mala vibra tal vez las esquinas por ahí, ¿no? ¿Será que las esquinas tienen algún poder negativo? No, ¿verdad? No es eso. No es orar en la calle. No, hermano, no se ora en la calle. Mala aplicación. El problema no es orar en las esquinas, ni es orar en la calle. Muchas veces oramos en la calle, ¿verdad? En los aires libres a veces nos piden orar después que predique el pastor, y el pastor o cualquiera de nosotros oramos por las personas que nos piden oración. Si hay una necesidad, una urgencia, hay que hacerlo. Tampoco voy a salir a buscar la calle a orar. El problema está, dice, en el versículo 5, que lo hacen para ser vistos por los hombres. Ese es el problema principal. Ese es el motivo de la exhortación. No importa si lo haces de pie, de rodillas, si lo haces en la calle, en la esquina o a media cuadra. El problema es que quienes lo hacen para ser vistos y admirados por los hombres. El orgullo, la vanidad, el que me admiren y que digan, qué espiritual es, qué buen hermano, este es un hermano, una hermana consagrada. Si hay eso en el corazón, la exhortación de Jesús va directamente a esa situación, a ese sentido. Querer ser admirado, querer ser visto por los otros. Entonces es importante tener esto. Algunos sienten satisfacción personal al ser vistos, al ser admirados. Dios, Jesús, no aprueba la oración ni cualquier otra práctica en la cual el hombre quiera ser exaltado. El propósito de la palabra de Dios es que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, no el ser humano. Luego sigue diciendo en el versículo 6 lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Aquí viene la recomendación de Jesús, de exhortación. Mas tú no hagas de esa manera. No haya en tu corazón y en mi corazón ese sentir de ser admirado, de ser visto. Mas cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, que nadie te vea, y ora en tu Padre en secreto. ¿Será malo orar en público? ¿La oración pública? No. ¿Será que Dios no aprueba que se ore en público? No, no es eso. Está hablando de la oración personal. Hay una oración personal que uno la hace en las mañanas, en las noches. Otra cosa es venir a la iglesia, tenemos nuestro tiempo de oración, oramos juntos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Está hablando de la oración personal, de la comunión personal con Dios. Versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice que no se debe usar repeticiones vanas, sin sentido. No creamos que la oración consiste en cuanto más me esfuerzo, más le repito, hago presión, ¿no? Hago presión a Dios para que me responda. No es eso, ¿no? La oración no está en hacer presión a Dios. Habla de vanas repeticiones. Las religiones paganas tienden a eso, a repetir una frase. Repiten, repiten, repiten. Los mantras le llaman los hindúes. En la religión tradicional a veces repetíamos una oración muchas veces.
Cuando usted ve en Israel el muro de los lamentos, ¿no? Ve judíos que están con un librito llorando ahí, ¿no? No sé si ha visto en las noticias, ¿no? Los documentales, ¿no? El muro de los lamentos, los judíos están ahí con un librito y están orando, dice, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están repitiendo y repiten las veces, cuanto más veces un salmo, por así decirlo. Y lo repiten ya de manera mecánica. A eso se refiere. Vanas repeticiones sin sentido o sin darle la atención adecuada. Solamente repito. Pensar que ya en una hora, con 2 horas ya el Señor te responde. ¿No? Tampoco está prohibiendo que se ore. Tengo un tiempo de comunión. A veces hay hermanos que oran 1 hora, 2 horas. Tampoco está prohibiendo eso. Porque si ora usted 1 hora, 2 horas, lo hace con entendimiento, no con vanas repeticiones. Cuidado. Entonces no es malo eso. Tampoco es malo o está exhortando a que no podamos pedir varias veces por una cosa, un problema al Señor. A veces, en un día, a veces pedimos 2, 3 veces por una situación que estamos pasando. Estamos angustiados, afligidos, no sabemos cómo le vaya a mi hijo, a mi familiar, ¿no? Y eso me angustia. Así es que voy en oración a pedirle al Señor. De repente me siento un poco angustiado. Señor, ayúdame. Yo sé que tú vas a guardar a mi hijo. Yo sé que tú vas a guardar a mi familiar que está ahí. Después en la tarde otra vez siente el deseo de orar. Tal vez ora varias veces por un pedido. Eso es correcto, porque lo hace en un sentir de comunión con Dios. No lo está haciendo como vanas repeticiones. No vamos a eso. Jesús no está yendo a exhortar eso. Dice también en el versículo 8, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto se refiere a las peticiones. Cuando necesitamos algo del Señor, queremos pedirle algo, la idea es no estar repite, mañana, tarde, noche, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame el otro. Porque vuestro Padre, para darle lo que usted necesita, no necesita presión ni está repitiéndole a cada rato. Entonces, hermano, ¿por qué orar? Si Dios ya sabe. Porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Amén. Tengamos un tiempo de poder tener una comunión íntima con Él, conversar con Él, depender de Él. Es como una conversación, hermano, del Padre con el Hijo. Conversar con Dios. Tener una íntima conversación con Dios. No solamente mandarle el pedido, los requerimientos del día y ya, Dios que me responda. No, no es así. Dios quiere que tengamos una íntima comunión con Él. Nuestras necesidades, presentarlas delante de Él. Bendito sea el Cristo. Luego sigue diciéndonos ya, ¿sí? En el versículo 9, ya nos da la oración que Dios aprueba. ¿Cómo debemos orar? Versículo 9 dice lo siguiente. Nos habla del inicio. ¿Cómo debe ser el inicio de nuestra oración? Dice así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo comenzamos nuestra oración? Reconociendo la grandeza, la soberanía que tiene Dios. Amén, que es Él. Primero dice Padre nuestro. Hay una cercanía, somos hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que recordar, no debemos olvidar que así como somos hijos de Dios, a la vez Él es lo máximo, la autoridad máxima en todo el universo. Él es el Rey de todo, el Señor de todo. Con ese respeto vamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, en lo alto. No hay más allá de Él. Santificado sea tu nombre. Reconocer que Él es santo, que Él está en el cielo, que nosotros somos terrenales, que somos pecadores, perdonados por Cristo, sí, pero aún pecamos. Por eso es que nos presentamos en el nombre de Jesús. Importante eso, hermano. Mire que no comienza con el asunto del pecado, ¿ah? ¿Cuánto les ha ocurrido? Pero a veces comenzamos nuestra oración, pero Señor, perdóname mi pecado, Señor. Nos presentamos con el pecado, ¿no? Señor, límpiame, perdóname. Dios quiere que primero le reconozcamos como nuestro Señor, como el soberano de todas las cosas, como nuestro Padre que nos ama y que Él es santo. No comienza con el pecado, mire. Vamos a ver qué sigue más adelante. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios para el mundo, para la humanidad. ¿Con qué propósito Él creó todas las cosas? Él creó todas las cosas con un propósito. Que toda su creación le honre, le glorifique a Él. Todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Para la gloria de Dios. Y le dice al hombre, crezcan, multipliquen la imagen de Dios en esta tierra. Quiero un mundo, una tierra llena de hombres y mujeres a la imagen y semejanza
de Dios. Ese es el propósito de Dios. Para eso vino Cristo y para eso perseveramos cada día, para ser moldeados a la imagen de Dios. Y los últimos tiempos, el Apocalipsis nos habla que un día Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, con hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Cristo. Se cumplirá al final de los tiempos. Si bien el pecado quiso sabotear el plan de Dios, Dios restaura su plan y al final de los tiempos el plan del Señor se cumplirá. Y Dios quiere que estemos en sintonía, que estemos de acuerdo en un amén con el plan y propósito de Dios. Dice, venga tu reino, que el reino de Dios sea establecido, tanto en los cielos como en la tierra. Que su voluntad se haga tanto en el cielo, que ya se hace su voluntad, pero también que se haga aquí en la tierra. Eso será cuando se cumpla el plan eterno de Dios y estemos los redimidos en cielo nuevo y tierra nueva con el Señor Jesucristo. Ese es el plan. Eso creímos, o eso debemos haber creído el día que entregamos nuestra vida al Señor, y en eso debe ser nuestra meta. Esperamos no una ciudad terrenal, sino una ciudad celestial, dice. Los patriarcas, los profetas, los hombres de fe del Antiguo Testamento esperaban una recompensa celestial. El plan de Dios cumplido. Y esa es la voluntad de Dios, que queremos que se haga un día la voluntad de Dios aquí en el cielo como hay en la tierra. Nosotros como iglesia estamos en camino de hacer cada día la voluntad de Dios. Por eso cada cosa que hacemos lo ponemos en oración. Por eso nuestra oración, cuando oramos por algo, es para saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla. La oración es para eso, hermano. Para conocer la voluntad de Dios y ver si lo que estamos proyectando, el camino por donde estamos andando, es la voluntad de Dios. Y hacerlo. O desistir o cambiar el proyecto que tengo. La oración no es para mover el brazo de Dios para que Dios haga lo que yo quiero. No, yo quiero esto y voy a orar 3 veces al día. Voy a hacer cadena de oración porque yo quiero que Dios me haga esto. No, lo que debemos orar es por conocer cuál es la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos decimos, hágase tu voluntad, Señor. Dios mediante. Lo ponemos en tu voluntad. Entonces estamos aquí para conocer, hacer la voluntad de Dios. La oración no es para hacer nuestra voluntad, sino para conocer si esta voluntad que tengo está conforme a la voluntad de Dios. Y si es así, vamos a ser prosperados. Muy bien, el versículo 11 habla ahora ya de la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla acerca del sustento, la provisión de Dios. ¿Debemos orar por el sustento? Claro. Dependemos de Él, hermano. Dependemos de Él. Debemos tener una dependencia de Él. Saber que lo que comemos, tenemos un sustento diario, es por causa de Él. El alimento, el oxígeno que respiramos, el agua que tomamos, todo proviene de Él. Dios quiere que seamos conscientes y le agradezcamos por la provisión diaria que Él nos da. La vida misma, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué dice de cada día? Porque quiere que cada día estemos en contacto, conversando con Él, en comunión con Él. No dice el pan de toda la semana, el pan del mes, Señor, y ya te pedí por un mes. Ya. No. Él quiere que tengamos esa íntima comunión. ¿Puede darnos? Sí, puede darnos. Pero quiere tener comunión con usted, conmigo. Alabado sea el Señor. Entonces es dependencia de Él. Él quiere que dependamos de Él en todo y que tengamos una comunión íntima con Él. Luego ya viene el asunto del pecado, hermano. Mire, ha pasado todos estos puntos, exaltar a Dios, su soberanía, su santidad, su amor como Padre, su provisión, y ahora viene el asunto del pecado. ¿Qué dice? Versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, porque así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Importantes. El asunto del pecado es importante. Ponernos a cuentas con el Señor, pero no dejar de reconocer su grandeza primero, su amor, su provisión, todo lo bueno que Él hace con nosotros. Y dice así, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Diríamos, no nos dejes sucumbir ante la tentación, sería. No nos dejes ceder ante la tentación. Ese sería el sentido cuando dice no nos metas en tentación. No es que Dios nos tiente, sino que le pedimos a Dios que no nos deje sucumbir, no nos deje caer en la tentación. Amén. La tentación es con el fin de satisfacer algo, alguna necesidad, algo que el mundo nos ofrece, que el pecado nos ofrece. Y olvidamos
que aquella satisfacción que nos da esa tentación, ese pecado, pues Dios tiene algo mejor que eso. Dios tiene algo mejor que esa tentación. Por eso dice, porque tuyo es el reino y el poder. Dios es poderoso para darnos y satisfacer aquella necesidad que parece que Satanás, el mundo, nos ofrece como tentación. Satanás, el mundo, nos ofrece algo para satisfacerlo de manera ilícita. Pero tenemos que recordar, si algo me falta, Dios tiene el poder, la gloria suficiente para satisfacer eso que me falta. Amén. No lo voy a satisfacer de esta manera. Mi Padre Celestial tiene todo lo que yo necesito. Él tiene lo suficiente. Él tiene el poder para satisfacer esta necesidad, la cual estoy padeciendo el día de hoy. Ya el versículo 14 para adelante ya nos habla de la importancia de la comunión, de las buenas relaciones con nuestro prójimo para que nuestra oración sea eficaz. Mire lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Importancia de tener una buena comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, para poder llegar al Señor en nuestra oración. Primera de Pedro 3:7 habla acerca del ámbito familiar. ¿Qué dice en el ámbito familiar? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una manifestación de nuestra comunión con Dios es que estamos en comunión con nuestros hermanos, con el prójimo. Mire lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo digo que soy cristiano y estoy en la luz, entonces debe manifestarse en la comunión unos con otros. Yo no puedo decir soy cristiano, estoy en la luz, estoy en la verdad, y estar peleándome con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, en la iglesia, estar en contienda, en pelea. No. Eso no está bien. Si digo que estoy en luz, debe manifestarse por comunión entre hermanos, ¿no? Y si eso ocurre, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces, en ese, como humanos que somos, en eso de tener comunión y paz unos con otros, a veces también nos exaltamos. A veces también pecamos por falta de paciencia y de comunión unos con otros. Pero rápidamente esa comunión se restaura cuando pedimos perdón al Señor y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, con Dios y con nuestro prójimo. Así como Cristo nos perdona, nosotros también debemos perdonarnos los unos a los otros. Es importante esto, hermano, para tener una comunión aceptable ante Dios, una comunión efectiva con Dios y una oración en la cual Dios nos responde. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermano, a poder practicar la oración como Dios quiere. No tanto en formas, sino con un corazón humillado, con un corazón sencillo, que busca glorificar y exaltar el nombre de Dios y no nuestra persona. Damos gracias a Dios por su palabra, nos ponemos de pie y le damos gracias a nuestro buen Dios.